Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Dígalo. Vamos. Te doy gloria, gloria, iglesia. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yeah. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yeah. Aleluya. Quiero invitarte a que levantes tus manos en señal de gratitud y le digas con todo el corazón: heme aquí, Señor Jesús. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
Señor. y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos los amor. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo, Jesucristo. Cristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a comenzar con el mensaje de este día, de este domingo hermoso que tenemos delante de nosotros. Sabe que el someterse es una de las palabras feas según nuestra cultura liberal y moderna que tenemos hoy. A nadie le gusta esa palabra y menos hacerlo. Someterse es algo que para nada nos agrada, al menos a los americanos, a los mexicanos, a los de este lado del mundo. No nos gusta nada la palabra. Pero tenemos un ejemplo grandote en la palabra de Dios, un modelo a seguir. La palabra nos muestra que nuestro ejemplo para seguir es el mismo Jesucristo. Él mismo dice, según la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la palabra nos está motivando que así como Jesucristo fue obediente, así sea obediente tú. Y Él fue tan obediente que fue obediente hasta la muerte. Es un modelo grandote para seguir nosotros sobre la obediencia, sobre el someterse. La sumisión es algo que tenemos que hacer. Y lo podemos ver lógicamente en todos lados. Dios dejó unas reglas desde la mismita familia. La palabra de Dios nos muestra cómo la familia está organizada de tal manera que funcione. Y cuando se rompa esta organización, pues las cosas no salen bien. Pero en la palabra de Dios nos habla muy clarote. En Efesios capítulo 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos es algo importante que debemos de hacer. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. En una familia está este ejemplo tan grande que tenemos nosotros que someternos unos a otros. En la misma iglesia, la iglesia se tiene que someter a Jesucristo. Hablando de la familia mismo, dice ahora en el 25 de Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora en 1 Corintios capítulo 7, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco
tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y este rol de someterse donde no nos gusta, pero porque no nos gusta es que nos hemos metido en tantos problemas. Esa es la verdad. Como no queremos nosotros someternos, nos metemos en problemas tras problemas tras problemas. Ese niño, ese hijo que no quiere someterse a sus padres, después va a tener problemas porque no va a poder conseguir un trabajo. Después va a tener problemas porque no va a poder aguantar a los patrones. Va a tener problemas porque no va a sostener un empleo. Y siempre va a haber excusas de por qué no puede aguantar a tal patrón, porque no se pudo someter ni siquiera en su casa. Ese mismo niño va a tener problemas con las autoridades después. No va a querer obedecer a la policía cuando lo pare, cuando lo detenga, cuando le diga detente. No va a querer obedecer ni siquiera a los semáforos porque no se quiere someter a las leyes. Y tristemente ese niño va a tener problemas en su vida eterna porque jamás va a poder someter a Dios. El someterse pues es bien importante. Ahora, la ley civil, someterse a la ley, la palabra de Dios nos habla mucho sobre cómo nos debemos de someter. Fíjese aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 14, la Biblia dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y pues sabemos que hay gente que simplemente está en contra de todo lo que hacen las autoridades, siempre está criticando, siempre está sacando sus teorías en contra de ellos. Pero cuando hay anarquía, el mundo se convierte en un caos. Sin ley es un caos total. Las casas, los hogares son un caos, las ciudades son un caos, el trabajo es un caos y nadie a cargo. Nuestra misma vida es un caos completo. Tiene que haber alguien encargado. Entonces, el disfrutar de esta organización tan bonita donde hay rangos de autoridad es una bendición que todos podemos tener. La palabra de Dios nos habla ahora en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El poder disfrutar de estas bendiciones es algo hermoso. Poder salir a la tienda sabiendo que hay policías que nos vigilan, poder llegar a la casa y saber que hay un orden, que hay una limpieza, que hay una estructura que Dios mismo hizo. Pero el someterse es bien importante, y el no someterse trae caos y trae desorden por todos lados, y lo podemos ver siempre. Ahora, aún así nosotros tenemos la decisión de qué hacer. Somos libres para elegir lo que queremos, y podemos simplemente elegir no someternos a Dios, no someternos a la familia, al padre, a la madre, al patrón del trabajo, no someternos a las autoridades. Y la palabra de Dios aún de eso habla. Aquí en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El asunto es, mis brothers, que usted y yo no somos lo más poderoso que existe en el universo. De hecho, somos de las criaturas más impotentes, con menos poder que existen. Somos tan débiles que podemos ser controlados por casi cualquier toxina que hay allá afuera. Nos hacemos dependientes de toxinas, nos hacemos dependientes de programas de televisión, nos hacemos dependientes de juegos en el teléfono. De repente estamos dependiendo de un montón de cosas o de un montón de personas por lo débiles que somos. Y en nuestra mentecita creemos que somos libres, creemos que somos independientes. En nuestra mentecita nos engañamos, ¿no? Y decimos: yo no me quiero someter a nadie. Es lo que nuestra mente piensa: soy libre, y es al rebelde. Y sin darnos cuenta nos acabamos sometiendo a alguien o a algo. Entonces nuestra decisión en realidad es a quién le vamos a entregar las riendas de nuestra vida.
Ya sea que le entregue las riendas de mi vida a Dios, o ya sea que le entregue las riendas de mi vida al caos y al desorden. Esa es la única decisión que tenemos. ¿A quién le vamos a entregar las riendas de mi vida? En la palabra de Dios, constantemente cuando usted lee las cartas, los hombres, los siervos de Dios se identifican como siervos. Así es. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es la palabra esclavo. Esa es la palabra. A los intérpretes de la Biblia se les hizo muy tosca esa palabra. Se interpretó en el tiempo que la esclavitud estaba en su apogeo, ¿no? Entonces no quisieron poner esclavo ahí, pero esa es la palabra que dice la Biblia, esclavo de Jesucristo. Y es que esa es la idea, o usted se esclaviza para Dios o se esclaviza para alguien más. Pero libres, no tenemos el poder para hacerlo. No podemos, no podemos. Aquellas personas que se le iban peleando en contra del gobierno acaban esclavizados de ideas que alguien más inventó. Así es. Sus teorías de conspiración, alguien más las hizo y alguien más las está controlando. Y son manipulados al último por alguien más. Entonces acaban siendo esclavizados de las ideas, de los pensamientos de alguien más. Así que la palabra de Dios nos dice, tú entrégale aquí en Romanos, entrégale las riendas de tu vida a quien te dé la gana, a quien tú quieras. Pero a quien le entregue las riendas de tu vida, ese va a ser tu amo. Ese va a ser tu amo. Y lo podemos ver muy fácil, ¿no? ¿Cuántas personas ahorita están esclavizadas a sus pasiones? ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres no quisieron serles fiel y someterse a su esposa o su esposo y acabaron esclavizados con sus pasiones sexuales inmorales y por lo tal acabaron destruyendo a su familia y las familias de alguien más y lastimando los sentimientos de muchas personas? ¿Por qué? Pues porque no quisieron someterse. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, lógicamente que trae consecuencias el no someterse. ¿Qué queríamos? Que no hubiera consecuencias. Siempre hay consecuencias. Ya sea que las consecuencias sean buenas o que las consecuencias sean malas, siempre hay consecuencias. Así que cuando la cosa es así, yo en lo personal digo, pues entonces me voy a someter a Dios. Esa es la clave, me voy a someter a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es bien buena onda, porque Dios es el que me creó, porque Dios tiene planes para todos nosotros. Por eso me voy a someter a Dios. Y cuando usted va a la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces es el rollo, si nos sometemos a Dios, tenemos las armas, tenemos las fuerzas para poder resistir esas tentaciones que hay por todos lados, para poder resistir la rebeldía. Pero ese es el rollo, ¿nos queremos someter a Dios o nos queremos someter a alguien o algo más? Depende de nosotros, ¿qué queremos hacer? La palabra de Dios, ahora volviendo a las experiencias de la gente que ha pasado y por qué estamos en el caos que estamos ahorita, la palabra de Dios nos dice esto en 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Otra vez aquí está Dios, aquí está la palabra de Dios hablándonos. Y nos dice bien clarote, ¿no? No seas tercos como fueron tantas personas que han habido, ¿no? Como han sido tus pasados, tus antepasados, tus padres. No endurezcas tu corazón, no seas necio, sé sensible a la voluntad de Dios. Vuelve a Dios, acércate a Dios. Eso es lo que nos está hablando. Y entonces cuando tú te acerques a Dios, dice, su ira se apartará de ustedes. Y ese es el rollo. ¿Qué queremos hacer? Porque todo lo que tenemos son consecuencias. Todo lo que tenemos son consecuencias. Ya sea otra vez consecuencias buenas o malas. Y el asunto es de que hay un par de situaciones en esta vida. Hay situaciones que usted tiene bajo control.
Y esas nos encantan porque las tenemos bajo control, ¿no? Nos gustan, nos dan cierta sensación de seguridad porque tenemos las cosas bajo control. Nos hacen sentir tranquilos. Pero la verdad que hay un montón de cosas. Hay unas situaciones innumerables que no tenemos bajo control. Y en esas situaciones nos estresamos, nos entra ansiedad, desesperación, preocupación, angustia, miedo. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué sigue, qué será mañana, qué va a ser el mes que entra. Lo único que nos queda, pues, es depender de Dios. Si es que somos un poquito truchas, si es que somos un poquito sabios, si es que nos ponemos alertas, es depender de Dios. Déjenme, les soy sincero y claro, de Dios. De Dios, no más. No estoy agregando ninguna otra institución ahí. De Dios. Depender de Dios. Es bien fácil para darse cuenta cuando uno está hablando de Dios porque va la palabra de Él y ahí le habla a uno bien clarote, le habla tan claro Dios y no se basa uno en un versículo malinterpretado, se basa uno en toda la Escritura, en toda la Biblia y uno se da cuenta de lo que Dios le está diciendo a uno. Pero fácil, pues la verdad es que no es, ¿no? Depender de Dios, someterse a Dios, uy, qué fácil se dice. Cada semana cientos y miles de pastores dicen eso, hay que depender de Dios, hay que someterse a Dios y acaban sometiéndose al dinero y por eso se acaban enriqueciéndose, usando la religión para manipular a la gente y entonces decirlo es fácil, someterse a Dios es muy fácil, hacerlo esa es la bronca. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Yo pienso que está en la misma idea de cómo nos sometemos a la esposa, cómo nos sometemos a nuestros padres, cómo nos sometemos a nuestro patrón en el trabajo, cómo nos sometemos a la ley, al gobernador, al presidente, a la policía. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está el asunto. Cuando usted menosprecia a alguien, cuando usted no valora a alguien, va a batallar para someterse a ese alguien. Si usted menosprecia, si usted no le da el valor que tiene que darle a ese alguien, va a batallar, pero mucho. Esos hijos rebeldes que menosprecian a sus padres, por el menosprecio que les tienen, el poco valor, lo poco que les interesa, van a batallar para someterse a ellos. Cualquier pequeña instrucción que les dé los padres, se les va a hacer a ellos una necedad, algo terco, algo que no deben de seguir. Si usted menosprecia al patrón que tiene en su trabajo, va a ser lo mismo. Si usted menosprecia a Dios, es el mismo rollo. Y eso es lo que tenemos ahorita, gente que no valora a Dios. Gente que ha menospreciado a Dios. Gente que ha puesto a Dios de ser el primer lugar, lo ha movido posiblemente a la tercera o cuarta posición de su vida. Ya Dios no es la prioridad. Ya no es lo más importante. Ya Dios está en segundos o terceros términos. Y por eso batallamos, pues, para someternos a Él. Por eso batallamos para someternos a Dios, porque no lo valoramos. Otro mensaje bien importante está en Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, 10 dice, quédense quietos, reconozcan que soy Dios. Este salmo está súper precioso. Quédense quietos, dice Dios. Ahora imagínense con la voz que tiene Dios, ¿no? Quédense quietos. Reconozcan que soy Dios. Uy, con esa voz de trueno, no sé, esa voz de autoridad, de esa voz que le hace a uno que se le ponga la piel medio chinita.
El asunto está aquí. Quédense quietos, está diciendo Dios. No te estreses, no te preocupes, no intentes resolver los problemas con tus habilidades, con tu sabiduría. No, quédate quieto, no hagas nada. Lo único, reconoce que soy Dios. Y está suave, ¿no? Ahorita con las instrucciones que tenemos, la autoridad nos está diciendo, quédense en su casa. Quédese quieto ahí, pero reconozca a Dios. Reconocer a Dios, darle el valor que Él tiene, ponerlo en el primer lugar. Por muchos años hemos puesto en primer lugar a nuestros hijos. Por muchos años hemos puesto en primer lugar a nuestro trabajo, nuestros sueños. Por muchos años la gente ha puesto en primer lugar el hacer dinero, el hacer su casa. Algunos han puesto en primer lugar el divertirse, el saborear drogas, comida, su cuerpo. Y las consecuencias llegan, ¿no? Y cada vez llegan más fuertes. Dios empieza hablando bien quedito y luego poco a poco va subiendo la voz. El asunto es que ¿qué tal si nosotros decimos, sabes que le voy a dar a Dios, lo voy a poner a Dios en el lugar que Él se merece? La cosa cambiaría mucho. Quédense quietos, dice Dios, reconozcan que yo soy Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy, someternos a Dios, reconocer verdaderamente, tú eres Dios, yo no lo soy. Y si no te entrego a ti las riendas de mi vida, Dios, pues alguien más las va a agarrar, porque soy débil. Soy muy, muy débil. Así que yo quiero invitarlos a ustedes, los que nos acompañan, los que nos ven, donde sea que nos vean, quiero invitarlos a que oremos, que vayamos a Dios en oración. Lógicamente se necesita mucha oración, hay mucha gente sufriendo. Están sufriendo aquellos que han perdido a seres queridos a causa de lo que está pasando. Y de creo que van 13,000 personas que han muerto en la actualidad, lo que quiere decir que cada persona tenía un promedio de 10 seres amados. Son miles de personas que ahorita tienen un dolor profundo porque han perdido a alguien. Y luego tenemos a muchas personas que están sufriendo porque no tienen empleo. Y un montón de personas que están sufriendo porque no tienen fe. Entonces vamos a orar para que Dios dé fe, que haya esperanza, para que Dios consuele los corazones de tantos lastimados que hay hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre maravilloso venimos delante de ti, Señor. En este momento donde hay una pandemia en este planeta, en esta tierra, Señor, solamente tú tienes las respuestas a todas las preguntas. Pero, Padre, sabemos que hay gente que está sufriendo porque han perdido a seres amados prácticamente de la noche a la mañana. Y por esos miles de personas que ahorita están desconsolados, te rogamos de que les des consuelo. Sabemos que tú usas a tus hijos aquí en la tierra. Entonces que esos hijos sirvan de consuelo, Padre. Que verdaderamente sean tu cuerpo, que verdaderamente seamos tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que seamos tus brazos para abrazar. Que seamos tu boca para dar las palabras de aliento, de consuelo. Que seamos tus pies para ir a donde tenemos que ir. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa a tus hijos para poder hablar ese mensaje que se tiene que hablar. Señor, todas aquellas personas que están preocupadas porque les falta fe. Esta situación lo que han sacado es el darse cuenta que no tienen fe. Pensaban que tenían fe, pero ahora se dan cuenta que en realidad no la tienen. Nunca la tuvieron. Entonces, Padre, ahora que miles de personas se han dado cuenta que no tienen fe,
Te rogamos, Padre, a que les des un poquito de entendimiento y de comprensión y de inteligencia para poder agarrarte a ti y depositar su fe en ti por primera vez. En el nombre de Jesucristo sabemos que eso nos conviene a todos, porque no solamente estamos poniendo nuestra fe para vida eterna, pero estamos librándonos de estrés, de preocupación, de miedo, Señor, y de ser manipulados por falsa información. Así que en Cristo Jesús, Padre, te pido por ellos. Y Señor, todas aquellas personas que están batallando ya porque les falta, Señor, lo esencial. Suple, Señor, las necesidades. Padre, reconocemos que hay personas orgullosas y que van a batallar más porque no van a querer decir y no van a poderse expresar lo que les hace falta en este momento. Pero Padre, rompe ese, quiebra, despadaza ese orgullo. Y que salga la humildad a entender que nos necesitamos todos, unos a otros nos necesitamos en un momento o en otro. Así que Padre, suple las necesidades, consuela los corazones, llénanos de esperanza, que la fe verdaderamente esté sembrada en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que Dios los bendiga mucho, mis brothers. Nos seguimos viendo por este medio. Bendiciones.